Está con nosotros el profesor José Botero. Él es bien conocido en nuestro departamento, ha trabajado mucho en filosofía contemporánea, tanto en la tradición analítica como en la tradición fenomenológica. Y él nos va a hablar sobre un aspecto de Hume que se mencionó quizás en la conferencia de la profesora Ángela Calvo, que es la relación que puede trazarse entre Hume y la fenomenología, o al menos entre la lectura que hace Husserl de Hume y su propio proyecto filosófico. Y esto me gustaría que se tuviera en contraste con una charla que dio el profesor William Decker, en la cual se trazó el paralelo o una cierta relación entre Hume y el naturalismo contemporáneo. Esto me parece que es importante porque da una idea de la influencia de Hume en dos tradiciones filosóficas muy importantes del siglo XX, que son la fenomenología y el naturalismo. Y lo que hace la cosa más interesante es que, al menos a primera vista, esas dos tradiciones filosóficas, fenomenología y naturalismo, se encuentran en una cierta tensión. Entonces, pues el profesor Botero nos va a hablar hoy algunas de la relación entre fenomenología y la filosofía de Hume. Una cosa que también quisiera decir es que cuando acabe la charla les voy a pasar una hojita para que hagan una evaluación del curso. Esto es algo que generalmente se hace en la penúltima sesión de estos cursos, entonces pues para que no se vayan sin llenarla, porque el feedback es importante para nosotros. Entonces, le doy la palabra al profesor Botero. Gracias. Bueno, tengo dos retos hoy. Uno es a ver si puedo hablar y sostener el micrófono al mismo tiempo. Eso no es evidente. Porque sin micrófono no me oye, ¿cierto? ¿Sí me oye? ¿Podría hacerlo sin micrófono? Gracias. Cuando vaya a cantar. Bueno, el otro reto es hablar de un filósofo que no es, o que está bastante lejos de mi especialidad. Yo tengo un conocimiento de Hume bastante superficial, digamos que es lo suficiente para atreverme a hablar acá. Por eso yo no voy a hablar de Hume. Tengo un conocimiento un poco menos superficial de Husserl, y Husserl sí tenía un conocimiento muy amplio y muy profundo de Hume. Entonces yo voy a hablar de cómo encuentro yo que Husserl lee a Hume en algunos aspectos. No voy a sacar conclusiones propias, a no ser que resulten de la conversación que haya después. Esto no va a ser muy largo. En muchos lugares de la vasta producción filosófica de Husserl, este filósofo le concede a Hume el crédito de ser un precursor de la fenomenología. Hume prácticamente, para Husserl, hace parte de la fenomenología. Para entender esta apreciación es necesario recordar que para Husserl la fenomenología es, por decirlo así, como la aspiración tácita de toda la filosofía. O sea, la fenomenología quiere ser el lugar de llegada del motivo fundacional de la filosofía. De hecho, pues eso es lo que explica que la fenomenología sea concebida por Husserl en los términos de una ciencia estricta. Hume no descubre para Husserl el dominio de la fenomenología debido a que, dice Husserl, que está cegado como los demás empiristas
de la escuela británica por lo que Husserl llama el sensualismo. A pesar de esta falla, ese empirismo, sensualismo británico, ha dejado unas huellas muy importantes en la fenomenología. Con respecto al propio Hume, dice Husserl, su obra merece estudiarse cuidadosamente, porque en sus exposiciones y explicaciones se encuentran ideas fenomenológicas de gran importancia. Entonces voy a tratar de explicar cómo ha leído y entendido Husserl a Hume para llegar a esta apreciación de la obra. Luego así Hume como un proto-fenomenólogo. Una primera aproximación puede venir de la relación con la filosofía de Kant. Se puede sostener que en gran medida la apreciación que tiene Husserl de la filosofía de Hume se desarrolló junto con y a lo largo de la crítica que hace a Kant. Y la crítica tiene el siguiente tenor. Esta es una cita de Crisis. Cualquiera que sea la verdad de la filosofía kantiana, dice Husserl, lo cierto es que no podemos dejar de subrayar que Hume no es tal como Kant lo entiende e interpreta el verdadero Hume. Por consiguiente, lo primero que habría que hacer es no ver a Hume a través de los ojos de Kant. Husserl tiene una explicación del hecho de que Kant no haya conocido el verdadero Hume. La explicación es que Kant fue despertado de su sueño dogmático, dice Husserl, por el Hume de los ensayos. Aquí estaba preguntándole al experto en Hume cuáles podrían ser los posibles ensayos, que yo no conozco fuera de ensayos políticos. Y debe ser un error, un problema de prevención, que se refiere claramente a la investigación. Si hubiera leído el tratado, dice Husserl, habría entendido algunas cositas importantes. Por ejemplo, ya Kant no entendió a Hume, en parte porque no leyó el tratado. La filosofía de Hume, Husserl, tal como la ve, es una filosofía de la naturaleza humana, que era lo que se esperaba de Hume. Por ejemplo, hubiera entendido que a pesar de las afirmaciones escépticas del libro, Hume, dice Husserl, apunta allí hacia un intuicionismo inmanente. Este intuicionismo implica la idea de conciencia trascendental inmanente junto con los actos elementales de constitución. El sentido subyacente del tratado, dice Husserl, no está en su paradoja escéptica, sino en su tendencia hacia una filosofía trascendental. Como es un puesto fácil, lo leo. Bueno, eso es lo que ya dije. Quizás las cosas hubieran sido diferentes si Kant, en lugar de haber sido despertado de su sueño dogmático por el Hume del EC, lo hubiera sido por el del tratado, y si hubiera estudiado con precisión esa gran obra fundamental del escéptico inglés, quizás hubiera visto detrás del absurdo escéptico el sentido necesario de un intuicionismo inmanente y la idea de un alfabeto de la conciencia trascendental y su trabajo elemental, aquella idea que ya tenía Locke. Husserl no ve entonces el desafío que plantea la filosofía de Hume como
como lo veía Kant. En la crisis es bastante enfático sobre este punto. Kant ni siquiera es tratado allí como continuador de Hume. Dice en la crisis, Kant no pertenece a la línea evolutiva que desde Descartes y a través de Locke ejerce una influencia continuada. No es un continuador de Hume. Por eso, tampoco hay que ver en Hume al predecesor de Kant. O sea, la línea filosófica que llega a la fenomenología trascendental no va de Hume, partiendo de Hume no pasa por Kant. Husserl cree que las ideas y las investigaciones de Hume son inevitables para el surgimiento de la fenomenología. Sus verdaderos o las verdaderas motivaciones de la filosofía de Hume van a dar sus frutos no tanto en Kant, sino en las enseñanzas filosóficas de Meinong, de Brentano, Avenarius, William James y por supuesto el propio Husserl. Con otras palabras, como decía, la continuidad filosófica de Hume a Husserl no pasa por Kant. Kant, dice Husserl, habla del problema humeano y se pregunta cuál es el problema que realmente movió al propio Hume. Iba a leer, perdón. Para encontrar una respuesta, ¿cuál es el problema de Hume? ¿Cuál es el problema que es filosóficamente más pertinente para Hume? Hay que transformar la teoría escéptica de Hume en el problema de Hume. Si se extraen las consecuencias de la afirmación escéptica global, la teoría esa teoría escéptica se convierte en el problema de Hume. Con ese procedimiento aparece, dice Husserl, el siguiente problema universal. ¿Cómo podemos hacer comprensible, cómo podemos llevar a inteligibilidad la obviedad ingenua de la certeza del mundo? ¿Cómo podemos comprender esa obviedad de la certeza que tenemos del mundo? Y Husserl se pregunta qué es en efecto el mundo objetivo, si ya desde Hume se asume universalmente que el mundo es una validez surgida en la subjetividad, en mi subjetividad. Una vez que la vida humana ha sido situada en el centro del punto de mira, cosa que hace, que eso es lo que Husserl ve que hace Hume en el tratado. La vida humana es el centro de la investigación. La ingenuidad del discurso sobre la objetividad que no tiene en cuenta la subjetividad que conocen ya no es posible. Si el centro de estudio es la vida humana, ya no cabe un discurso sobre objetividad que no tenga en cuenta la subjetividad que conocen. O cabría, pero es extremadamente ingenuo, si ese es el centro de estudio. El enigma del mundo, esto es clásica de crisis, en el sentido más profundo y último, el enigma del mundo, cuyo ser es un ser procedente de un rendimiento subjetivo, y esto en la evidencia de que ningún otro resulta pensable. Ese y ningún otro es el problema de Hume, que no era el problema de Hume tal como lo planteaba. Con otras palabras, el
problema de Hume no es el que Kant abordó, es el problema del escepticismo. ¿Cómo discutir el escepticismo? El problema de Hume es lo que Husserl llama, de acuerdo en el artículo Fenomenología que escribió para la Enciclopedia Británica, lo que llama allí el problema trascendental. Y voy a leer un par de formulaciones de ese problema trascendental, verán que son muy parecidas a este problema, que es la guía para la filosofía desde Descartes, que todo lo real y finalmente este mundo entero que para nosotros es y es así, solo es en cuanto contenido de representación, de nuestras representaciones, nuestros juicios, todo lo que es mentado en cualquiera de los actos de conciencia. Otra, creo que es esta. Esta es otra formulación del problema trascendental. Todo sentido que tiene para nosotros, su sentido en el mundo, ¿no? Su sentido general indeterminado, así como el sentido que se va determinando conforme a las singularidades reales, es un sentido consciente en la interioridad de nuestra propia vida perceptiva, representativa, pensante, volitiva, etc. Y un sentido que se forma en nuestra génesis subjetiva. Toda validez de ser, o sea, todo lo que para nosotros vale como es, como siendo, se lleva a cabo en nosotros mismos. Entonces, le digo es que el problema de Hume, como lo ve Husserl, es el problema trascendental, como los plantea. Eso se puede ver del siguiente modo. Husserl ve la distinción que hace Hume a propósito del conocimiento entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho, más de lo que comúnmente se ha visto e indudablemente más de lo que Kant vio. Para él, en el campo de las relaciones de ideas se puede ver, o ese campo de las relaciones de ideas se puede ver en el sentido de la doctrina de las esencias que él tiene. Es muy importante decir qué es eso. Pero el interés es utilizar esta distinción de Husserl para elaborar su propia noción del conocimiento intuitivo o conocimiento o intuición de esencias. El campo de las relaciones de ideas es el campo donde se mueve esa tarea de intuicionar, de hacer presente la cosa misma en que consiste el conocimiento fenomenológico. O sea, eso se llama intuición de esencias, pero no hay que reificar esas esencias. Su interés, bueno, eso es lo que dije. La verdad en el campo de las relaciones de ideas no se puede negar sin contradicción, eso es lo que las caracteriza. Entonces se plantea la cuestión siguiente: ¿cuál es el sentido de a priori de Hume? ¿En qué consiste ese a priori de Hume? Es claro para Husserl que este sentido no tiene nada que ver con él, obviamente, con el concepto de ideas innatas. Las ideas innatas, son ficciones de la metafísica. Lo trascendente
no nos es dado. Todo lo que nos es dado son las percepciones, impresiones e ideas. En ese marco, entonces, lo a priori se puede ubicar dentro y no por fuera de la esfera de las percepciones. Husserl cree que si hay un a priori en Hume, entonces este a priori debe ser inmanente. ¿Y en dónde se encuentra ese a priori inmanente? Ese a priori, para Husserl, consiste en encontrar las relaciones que de manera necesaria pertenecen a la esencia de las ideas. Pero critica a Hume por no haber explicado bien este punto. Y no lo explica bien porque esta es una crítica que se ha hecho también por otros filósofos a los empiristas, es que no distinguen claramente entre ideas en cuanto al resultado arbitrario de la imaginación e ideas en cuanto a conceptos generales con sus esencias conceptualmente dadas. Ahora bien, Kant no fue capaz de entender a Hume correctamente sobre este tema. Según Husserl, Kant ve en las relaciones entre ideas, Kant ve las relaciones entre ideas en el sentido puramente de juicios analíticos de identidad. ¿Se recuerda que eso es lo que ve Kant? Pero esta interpretación es errónea. Tal como Husserl entiende a Hume, todos los juicios de identidad son relaciones entre ideas, pero no al revés. No todas las relaciones entre ideas son identidades. A diferencia de Kant, Husserl sostiene que la teoría de Hume de las relaciones de ideas no implica que los juicios matemáticos sean puramente analíticos y tautológicos. Nuevamente, Kant no ha entendido bien a Hume. ¿Por qué? Porque no ha leído el tratado. Ahora, yo no sé por qué no. Pero este a priori, si este es el a priori de Hume, uno no ve claramente por qué, cómo Husserl lo está leyendo fenomenológicamente. ¿Sí? La idea de los a priori formales y materiales que hay en la filosofía de Husserl. Si se lee bien a Hume, su filosofía, dice Husserl, es una filosofía inmanente de la conciencia. Si se lee bien a Hume, su filosofía es una filosofía inmanente de la conciencia. Las impresiones de Hume son lo que nos es dado inmediatamente. Y este es el punto de partida para Hume, dice, pues, a diferencia de Kant, quienes parten de ¿qué? De las afecciones de los objetos sobre los sujetos. Pero Hume, en primer lugar, para Hume no hay, empezando por ahí, una dualidad entre sujeto y objeto. Ahora, Husserl nota, sí, que Hume no justifica ese punto de partida, pero afirma que Hume arranca siendo filosofía con lo dado fenomenológicamente. Entonces, su teoría de las relaciones de ideas se puede entender como apuntando a una teoría de la evidencia. La evidencia es ese hacer presente en la conciencia de manera inmediata. Estamos conscientes. Kant interpreta mal a Hume en este punto al identificar su propia idea de juicio analítico con el concepto de a priori de Hume.
Para Hume, lo opuesto de las cuestiones de hechos es posible y se puede concebir fácilmente. En cambio, todas las relaciones de idea poseen validez absoluta y son tan verdaderas como nuestras expresiones de conocimiento inmediato. La teoría de las relaciones de ideas, entonces, si se le entiende correctamente y entenderla correctamente desde el punto de vista fenomenológico, apunta hacia una teoría según la cual la realidad consiste en el ser dada subjetivamente. Del mismo modo, sostiene que la filosofía de Hume implica una revolución copernicana, que la unidad de la experiencia radica en el pensar humano. No fue. Según esto, entonces, el problema de Hume, que yo he identificado con el problema trascendental de Husserl, es el siguiente: cómo una conciencia inmanente trasciende el campo de su inmanencia, cómo pone y aprehende objetos trascendentes. Husserl piensa que Hume, con su teoría de las relaciones de ideas, está más cerca de la verdad que Kant, al no tomarlas, como hace Kant, simplemente como declaraciones analíticas que tienen meramente un carácter lógico y formal, que es la idea de Hegel, como analítico, formal, y que es la idea que prevaleció hasta el empirismo que conocemos en el siglo XX. A priori significa tautológico, es una característica lógica. Pero para Hume, las relaciones de ideas, que es en donde está el a priori, son verdades que expresan las relaciones puras, las cuales tienen la misma necesidad que las ideas. Esa es la teoría. Husserl claramente entiende a Hume fenomenológicamente. Y entonces, esa es la grandeza de Hume, ser protofenomenólogo, pues lo critica por no haber seguido, por no haber visto y llevado a cabo, dice Husserl, las enormes posibilidades constructivas que habría su descubrimiento de las relaciones de ideas. Por eso es que solamente es un precursor de la fenomenología y no un fenomenólogo. Con esto dentro, digamos, en la otra cara de la apreciación de Husserl de la filosofía de Hume. Hume entiende, o Husserl entiende la filosofía de Hume a partir del constante análisis de esa filosofía en el marco de su fenomenología. Eso se puede ver en el análisis que hace en los dos, sobre todo en el primer tomo de la filosofía primera, pero también en la crisis, se conoce como la crisis. Incluso en los manuscritos de Husserl, los que todavía no se han publicado, y hay un montón, se puede ver como un permanente, constante, muy vívido interés en Hume, y repetidamente lo llama un genio. Hume está en la vida de la fenomenología, y la razón por la cual su filosofía no se desarrolló como una fenomenología fue, como ya mencionamos, su ceguera ocasionada por un empirismo puramente sensualista. Pero esto no es suficiente, la crítica es mucho más dura. Al no desprenderse completamente del sensualismo, la filosofía de Hume no puede superar el escepticismo y el solipsismo.
En consecuencia, Husserl llama a esta filosofía una filosofía como sí, y la llama también un ficcionalismo. Habla incluso Husserl del ficcionalismo de Hume, al que llega Hume, dice, cito a Husserl, al principio no sin sobresalto, debido a las consecuencias que trae ese ficcionalismo, hemos dicho, que trae el escepticismo sensualista. No sin sobresalto al principio, porque esas consecuencias implican que todas las categorías de la objetividad, tanto las científicas como las de la vida cotidiana, precientíficas, incluso la geometría pura, dice Husserl, no serían más que ficciones. Solamente una apariencia de la ciencia. Desde un punto de vista fenomenológico, pues se sabe, los conceptos matemáticos, por ejemplo, se ven como idealizaciones que son metodológicamente necesarias de aquello que se da intuitivamente, de manera directa, la conciencia directa de los conceptos matemáticos son elaboraciones, que llaman idealizaciones, a partir de eso. Pero en el sentido de Hume son ficciones. Y así ocurre con toda la matemática. Esas ficciones tienen su origen en la legaliformidad inmanente de las asociaciones y las relaciones entre ideas. Eso es una cita de Crisis también. Lo mismo las categorías del mundo precientífico, categorías corporeidad, identidad de las personas, etc. Son ficciones. El sobresalto con el que llega a este ficcionalismo, dice Husserl, pronto desaparece y más tarde Hume parece encontrarse bien a gusto en el papel del escéptico eminente. Entonces, eso es una apreciación muy negativa, y Husserl llega a formular estas apreciaciones negativas, incluso sarcásticas como esta y otro, pues presentarlo como alguien que asume con gusto el papel del escéptico eminente. En realidad eso tiene dos caras. Por un lado es claramente un reproche. Husserl dice que cuando Hume construye su escepticismo como una teoría que busca demostrar que toda la realidad es una ficción, dice Husserl, hace gala de una mala fe intelectual, de la cual es difícil decir hasta qué punto se la ha confesado a sí mismo. En Crisis dice lo siguiente: precisamente porque el genio de Hume es asombroso, es por lo que hay que lamentar que no vaya emparejado con un ethos filosófico de igual grandeza. Tramposo. Es un genio, pero es tramposo. Esa falta de ethos filosófico se ve en el hecho de que Hume se afana siempre en su exposición, sigo citando a Husserl y Crisis, por ocultar sigilosamente lo absurdo de sus resultados, dándoles una interpretación inofensiva. Esa interpretación inofensiva pues resulta precisamente de asumir ese papel de escéptico eminente, el escéptico de la universidad, el gran escéptico.
de aferrarse a ese rol cómodo y sin duda impresionante del escéptico académico. Esa actitud ha hecho de él, dice Husserl, el padre de un positivismo flojo. Un positivismo flojo que en épocas recientes todavía era bastante influyente. ¿De dónde proviene esta apreciación negativa? Luego de la apreciación positiva que lo incluye como el auténtico precursor de la fenomenología. Tal vez la explicación más simple, claro, es la que da el propio, o la que insinúa el propio Husserl, que Hume no pudo evitar darse cuenta de las implicaciones de sus descubrimientos. Él no puede hacer de cuenta que no sabe, que no se da cuenta de las implicaciones de lo que él ha encontrado. Se trata, según Husserl dice, de un pensador extremadamente consecuente que muestra sin piedad las consecuencias negativas de la lógica que implica la tradición la tradición Locke-Berkeley. La interpretación que hace Husserl de esa tradición es la misma que hace Hume. Esa tradición Locke-Berkeley se traiciona, es la palabra, un escepticismo. Hay un escepticismo. Pero el propio Hume, que pone de presente las consecuencias escépticas de esa tradición, se mantiene dentro del marco de un empirismo como el de esa tradición. En ese contexto, Husserl habla de que estas son formas escépticas previas de la fenomenología. Si se entiende de este modo el escepticismo de Hume, es cierto que está muy cerca de una fenomenología trascendental, si no tuviera esa mala fe. Con un poquito más de etos filosóficos sería un fenómeno. Pero Hume no da el paso necesario. Hume se queda con el escepticismo, pero solamente como una especie de pose académica. El descubrimiento del escepticismo inherente al empirismo, por el contrario, debería haber impulsado a Hume ¿a qué? A intentar superarlo. La superación de este preciso escepticismo es la tarea filosófica que desemboca en la fenomenología trascendental. Pero Hume no sigue ese camino. Era más cómodo quedarse en el rol cómodo y sin duda impresionante del escepticismo académico. Y es eso lo que a los ojos de Husserl constituye esa reprochable falta de etos filosófico que le atribuye a Hume. Es decir, no trató de superarlo e ir más allá. La interpretación que tiene Husserl del escepticismo, de este escepticismo de Hume, es que efectivamente ese escepticismo no es más que la tarea fundamental que afronta la filosofía moderna. Y es inevitable. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en tratar de superarlo de un modo que es característico de todo escepticismo radical. Superar el escepticismo no consiste en dar una explicación cualquiera de él. Es claro que el escepticismo no se hace desaparecer con una explicación. Hay que enfrentarlo para superarlo en un nivel radical más elevado. Husserl habla de ver la verdad del escepticismo en ese nivel radical más elevado.
y ver la verdad del escepticismo en ese nivel radical más elevado es superarlo. La filosofía trascendental radical de Husserl representa ese nivel superior, y Husserl sostiene que el tratado de Hume es un intento en esta vía hacia lo que llama filosofía científica, la filosofía, justamente al haber superado esta clase de escepticismo se auto-legitima. Husserl piensa que la psicología que está implicada en la ciencia de la naturaleza humana de Hume es muy radical y puede contener las bases para una ciencia filosófica. Por eso llama a esa psicología una ciencia radical fundacional. El psicologismo, que es como el naturalismo, de la filosofía de Hume es esencialmente de un nuevo tipo, porque intenta retrotraer todas las ciencias hacia esa fuente fundacional, en el pensar. ¿Sí? Todas las ciencias se retrotraen en esa actividad de pensar y de construir que estudia la psicología. Por eso, Husserl llega a darle crédito a Hume por haber concebido una ciencia sistemática de la conciencia pura. Esa ciencia trata con el puro dado en el campo de la conciencia. Es una psicología claramente de tabula rasa que, al llevar a cabo una suspensión radical de todos los juicios, eso es lo que hace Hume, solamente trataría con lo que está dado inmediatamente en la conciencia. El gran logro del tratado no está en mostrar lógicamente las consecuencias escépticas de la tradición Locke-Barthes, sino principalmente en su concepción de un naturalismo inmanente que apunta hacia un psicologismo radical. O sea, a pesar de que esta obra sigue siendo sensualista y empírica, su proyecto aparece como inevitable en el desarrollo histórico de la fenomenología pura. Entonces, la visión que tiene Husserl del carácter como si ficticio de la filosofía de Hume, ¿sí ven? Es entonces como que oscilante. Porque, ¿en qué sentido es una filosofía como si? Es difícil, realmente no se le puede adscribir a Hume la idea de que el mundo, las otras personas, etcétera, no son más que ficciones de nuestra imaginación. Por otro lado, Husserl sostiene que Hume relega al campo de las ficciones todas las realizaciones de nuestra vida intencional, todas las realizaciones de nuestra vida cognitiva. Esto lleva a caracterizar a Hume como un escéptico que en sus, esa es una cita, un escéptico que en su soledad trascendental trata de mostrar que una naturaleza verdadera, un mundo y un conocimiento objetivos no son más que ilusiones. Son ficciones que surgen de bases irracionales. Entonces, su filosofía es caracterizada como una filosofía como sí, porque es una especie de antifilosofía. Y eso a pesar de sus grandes descubrimientos. O sea, Hume dice, finalmente le puede decir lo mismo que a cualquier escéptico. Si realmente creyera lo que presenta, en lo que presenta como los resultados de su investigación, entonces su propia filosofía no podría probar lo que está afirmando. La teoría del conocimiento ficcional de Hume significa la bancarrota de toda ciencia y de toda filosofía.
todas las categorías del conocimiento objetivo parecen carecer de fundamento. Husserl le concede a Hume el crédito por haber visto y mostrado este carácter contradictorio e inevitable de toda la filosofía moderna. Pero habría que haber ido más allá. Tratar de superar esto trabajando plenamente el carácter intencional de toda nuestra vida, en vez de quedarse en el papel cómodo del escepticismo académico. La construcción del escepticismo como una teoría que busca demostrar que toda la realidad y toda la ciencia de la realidad es una ficción, solo es posible, dice Husserl, por aquella especie de mala fe intelectual de la cual es difícil precisar hasta qué punto uno se ha percatado de eso. Para evitar los entendidos hay que subrayar que Husserl está lejos de reaccionar negativamente hacia el escepticismo auténtico de Hume, como si lo hace, por ejemplo, Kant. La reacción de Husserl en realidad es positiva en la medida en que ve un escalón importante en el desarrollo histórico de la fenomenología pura. La interpretación que hace Husserl de la filosofía de Hume